Vamos a hacer ahora un pantallazo general sobre los exámenes complementarios en paciente con IRA. Vamos a hablar de la urea, de la creatinina, del clearance de creatinina, la relación urea-creatinina, el sodio urinario, la fracción de eyección la fracción excretora del sodio, perdón. Vamos a ver generalidades del examen de orina y cuándo realizar una biopsia renal, ¿sí? Con respecto a la urea, nosotros sabemos que la urea se forma en el hígado a partir del amoníaco, o sea, del metabolismo, en realidad del metabolismo proteico, de los productos final del metabolismo proteico. El amoníaco puede provenir de dos fuentes. Viene de la sangre, ¿sí?, a través de la arteria hepática, o viene a través de la vena porta, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de la vena porta? Bueno, son las bacterias intestinales, el metabolismo proteico por las bacterias. Entonces, existen situaciones en donde hay un aumento de la urea en sangre y no necesariamente el paciente tiene una injuria renal aguda. Por ejemplo, las bacterias van a hacer que la urea aumente si el paciente tiene una dieta rica en proteínas, una dieta hiperproteica. O por ejemplo, si el paciente está teniendo una hemorragia digestiva alta, también aumenta la urea, ¿tá? Y no necesariamente el paciente tiene lesión renal. Ahora, el amoníaco generado en el intestino no es la principal fuente, era solo para citar estas situaciones acá, ¿sí? La principal fuente es el metabolismo proteico que le llega a través de la sangre arterial. ¿Estamos? El hígado va a procesar el amoníaco y va a formar urea. ¿Y por qué esto es importante entender? En casos, por ejemplo, de insuficiencia hepática, el paciente puede tener una disminución de la urea. O la urea no aumenta como nosotros esperaríamos en casos de injuria renal aguda. Por otro lado, si nosotros volvemos un poquito hacia acá, ¿sí?, yo les dije que la urea se forma también a partir de las proteínas en el intestino. Si un paciente tiene cirrosis con insuficiencia hepática severa y tiene una hemorragia digestiva alta o una dieta muy rica en proteínas, le llega mucho amoníaco al hígado, el hígado no puede formar la urea y el paciente se intoxica por amoníaco y termina con una encefalopatía hepática, ¿sí? Y eso es un concepto importante. La urea es atóxica. El hígado forma urea a partir del amoníaco, que es tóxico. Otra característica de la urea es que ella da síntomas solamente cuando aumenta mucho. Arriba de 350 miligramos por decilitro, algunos libros de fisiología dicen 380. Ahora, ustedes van a decir que ya vieron pacientes sintomáticos con valores menores de urea. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando aumenta la urea, cuando un paciente tiene injuria renal, nosotros medimos la urea. ¿Por qué? Porque no podemos medir las otras sustancias. Y son las otras sustancias que inicialmente dan síntomas. Los complejos guanidínicos, las aminas aromáticas, los indoles, los fenoles. Todo eso se lo mide experimentalmente. ¿Se entiende? Que aumenta paralelamente con la urea. Pero lo que nosotros dosamos en el laboratorio es la urea, que es una sustancia tóxica. Su valor normal oscila entre 20 y 40 miligramos por decilitro. Todo esto que les dije acá es para entender lo siguiente: existen situaciones en donde nosotros tenemos, por ejemplo, un aumento de la urea y no necesariamente el paciente tiene injuria renal aguda. ¿Cuáles son esas situaciones? Hemorragia digestiva alta, dietas hiperproteicas. El uso de corticoides es importante. Muchas veces estamos buscando una causa inexplicada de aumento de urea y es simplemente el paciente está utilizando corticoide por algún motivo. La sepsis da injuria renal aguda, ¿sí? Pero la sepsis por sí sola también aumenta la urea. ¿Por qué? Porque aumenta el catabolismo proteico, al igual que los corticoides. ¿Estamos? Ahora tenemos situaciones en donde disminuye la urea o ella no aumenta como nosotros lo esperamos, como por ejemplo el paciente con insuficiencia hepática. ¿Estamos? O el paciente con dietas pobres en proteínas. ¿Sí? Es importante que valoricemos esto en el conjunto del manejo del paciente con injuria renal. Como dato importante que se los pueden preguntar, la urea no está incluida en las definiciones de CADIGO de la injuria renal aguda. Se utiliza la creatinina y la oliguria, ¿sí? Es un marcador que no es muy bueno por todas estas limitaciones que yo les dije. Hay que valorarlo en el conjunto. Hay situaciones de injuria renal aguda
en donde se aumenta desproporcionadamente la urea en relación a la creatinina. Vamos a ver acá cuando lleguemos a relación urea-creatinina, pero ya les adelanto que es en la injuria renal prerrenal. Cuando nosotros tenemos una injuria prerrenal, los túbulos reabsorben con más avidez, ¿sí? Con más hambre, digamos, reabsorben el sodio y el agua. Y por arrastre se termina también reabsorbiendo urea junto. Por eso aumenta mucho más la urea que la creatinina en el paciente que está hipovolémico. Vamos a hablar ahora rápidamente de la creatinina. Con respecto a la creatinina, fíjense, nosotros la utilizamos muchísimo. El valor normal de creatinina, y es difícil decir valor normal porque van a ver que varía bastante, en hombres hasta 1,5 miligramos por decilitro, y en la mujer, ¿sí? Esto que está acá es hombre, esto que está acá es mujer, hasta 1,3 miligramos por decilitro. Lo importante de la creatinina que tenemos que saber es que es una sustancia atóxica, deriva del metabolismo de la creatina, que es una molécula que almacena energía en el músculo. Depende de la masa muscular, y esto que está acá es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos a una paciente, Doña María. Doña María es una mujer de 85 años que pesa 35 kilos. Y la altura de ella es 1 metro con 40. ¿Cuál va a ser la creatinina de Doña María? La creatinina de ella normal va a ser 0,5 tal vez miligramos por decilitro. ¿Qué les quiero decir con esto? Si Doña María tiene una creatinina de 1 miligramos por decilitro, probablemente ya tenga una injuria renal aguda. Entonces cuidado con el valor absoluto. Es relativo a la masa muscular, ¿sí? Recuerden las fórmulas que nosotros hacemos para estimar la tasa de filtración glomerular. Ya les voy a hablar más adelante. Por otro lado acá, en otro ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos a Juan de 90 kilos, 20 años, 1 metro 90. Juan probablemente tenga una creatinina de 1,5 miligramos por decilitro. Y no quiere decir que tenga una injuria renal aguda. Es importante que nosotros entendamos, y de manera didáctica, que el valor de la creatinina es inversamente proporcional a la tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular disminuye en 50%, la creatinina va a aumentar el doble, se va a multiplicar por 2. Ahora, la creatinina comienza a elevarse solamente cuando la tasa de filtración alcanza este valor, cuando disminuye por lo menos un 50%. Como yo les había dicho anteriormente, desde que ocurre la injuria hasta que se eleva la creatinina, pasan por lo menos 2 a 3 días, ¿sí? Generalmente 2 días. Entonces, se pierde una ventana importante de tratamiento si nosotros no lo detectamos a la injuria precozmente. ¿Cómo podemos hacer actualmente para detectar a la injuria precozmente? No tenemos para hacer dosaje de N-gal o de la molécula KIM-1. Nosotros tenemos que detectar los factores de riesgos y evitar que en pacientes con factores de riesgo haya insultos renales, ¿sí? Esto es muy importante. Me olvidé decirles hoy en la urea que para que la urea se eleve también requiere por lo menos una disminución de la tasa de filtración glomerular de por lo menos 50%. Fíjense, tenemos un aumento fisiológico de la creatinina ¿en qué situaciones? En jóvenes que están creciendo. Por ejemplo, estamos acompañando a un paciente pediátrico que tenía una creatinina de 0,7. Lo vemos en 10 años cuando tiene 18 años y probablemente tenga una creatinina de 1,2, 1,3. ¿Qué pasó? ¿Está con una enfermedad renal aguda, crónica? No, el paciente creció, desarrolló masa muscular. Esto es muy importante, ¿sí? El aumento fisiológico también puede ocurrir en pacientes afroamericanos o afrodescendientes, ¿sí? La creatinina puede estar disminuida, y esto que está acá es importante, en pacientes ancianos, como recién se los expliqué. Ahora, si la creatinina depende de la masa muscular, en pacientes amputados, la creatinina también puede disminuir o estar menor a lo que nosotros esperaríamos, ¿sí? En pacientes asiáticos tienen un valor menor de creatinina, pacientes vegetarianos también.
¿Vamos? Lo más importante de acá que ustedes se tienen que acordar es que el valor absoluto de creatinina no es lo importante. Lo importante es la curva de aumento, conocer la creatinina de base del paciente, considerar siempre el peso, y no esperar, digamos, que el insulto haya ocurrido en el mismo día que vemos el aumento. El insulto ocurrió 2 o 3 días antes. Vamos a ver ahora qué es el clearance de creatinina. Ya les digo que en la injuria renal aguda no se lo utiliza mucho porque es impreciso. Se lo utiliza más en la enfermedad renal crónica cuando la creatinina está estable. Pero les voy a contar más o menos qué es y cuáles son sus limitaciones. Clearance quiere decir depuración. El clearance de una sustancia como la creatinina representa el volumen de plasma que se limpia o que digamos que se libra de esa sustancia, en este caso la creatinina por minuto. Fíjense acá para que se entienda un poco mejor. Vamos a hacer de cuenta que esto es el glomérulo y estos son los túbulos. Si nosotros sabemos que la filtración glomerular normal es 120 mililitros por minuto, toda la creatinina que se filtra se va a eliminar. Entonces, si la filtración glomerular es 120 mililitros por minuto de plasma, todo ese plasma se va a depurar, se va a limpiar de creatinina. ¿Por qué? Porque todo lo que se filtra se elimina. Nada se reabsorbe, a diferencia de la urea. La urea sí se reabsorbe en los túbulos. Fíjense, el clearance de creatinina es más o menos entre 100 y 120 mililitros por minuto. Ahora hay una limitación importante. Parte de la creatinina que se elimina también se elimina por secreción tubular. ¿Sí? Entonces, por eso es que se dice, digamos, que el clearance de creatinina superestima, o sea, estima hacia más la filtración glomerular. ¿Y por qué es esto? Porque parte de la creatinina que se elimina en la orina también se elimina por secreción tubular. Esto representa más o menos un 10-15%. Es por eso que el clearance de creatinina superestima la filtración glomerular en un 10-15% más o menos. ¿Qué ocurre con la urea? ¿Y por qué no se utiliza el clearance de urea? ¿Sí? La urea, les pongo acá en color rojo, la urea que se filtra se reabsorbe. Se reabsorbe más o menos el 50%. Reabsorción. En condiciones normales. Entonces, el clearance de urea, si 120 mililitros por minuto es el filtrado glomerular y se filtra la urea, ¿sí? Y si se reabsorbe 50%, el clearance de urea, se los pongo acá, sería más o menos 50, 70 mililitros por minuto en condiciones normales. Entonces, por eso que no se la utiliza, ¿sí? El clearance de urea en la mayoría de los casos. Fíjense, yo les dije que parte de la creatinina entonces se elimina por secreción tubular. Hay fármacos como por ejemplo la penicilina, o el sulfametoxazol, trimethoprim, o por ejemplo la cimetidina, que compiten por la secreción tubular de creatinina, compiten por el mismo canal. Entonces, estos fármacos, digamos, bloquean la secreción tubular de creatinina y pueden aumentar la creatinina en sangre, y no necesariamente el paciente tiene una injuria renal aguda. Hay otras situaciones como algunos cetoácidos en la cetoacidosis diabética que también compiten por la secreción tubular. Muchas veces un paciente con cetoacidosis diabética tiene 2 de creatinina, pero es por la competición de esos cetoácidos. Es obvio que el paciente con cetoacidosis está deshidratado y tiene una injuria renal prerrenal, pero el concepto es el siguiente. Parte de ese aumento de la creatinina es porque los cetoácidos están compitiendo por su secreción. El paciente mejora con insulina. Dándole insulina, mejora la acidosis metabólica, no tiene más cetoácidos y baja la creatinina muchas veces. Eso es bien interesante ver en la práctica clínica, ¿sí? Otra cuestión importante acá es que este valor, y discúlpenme acá por la desprolijidad, ¿sí? Pero este valor, cuando un paciente tiene una injuria renal aguda y disminuye la tasa de filtración glomerular, ¿qué ocurre con el porcentaje de creatinina que se secreta? La creatinina se tiene que eliminar de alguna forma por el organismo. Entonces, en situaciones donde disminuye la tasa de filtración, disminuye esto acá, ¿qué ocurre con la secreción tubular? Aumenta la secreción tubular
de creatinina. Entonces, dicho de otra forma, en la injuria renal aguda, el clearance de creatinina va a estar impreciso. ¿Por qué? Porque en la injuria renal aguda, al aumentar el porcentaje de creatinina que se secreta, ¿sí? Al aumentar el porcentaje de creatinina que se secreta, ese clearance no va a representar la tasa de filtración, va a representar más, digamos, la secreción tubular. ¿Se entiende? Entonces, por eso el clearance de creatinina es impreciso en la injuria renal aguda. Esto es muy importante. Se dice que en la injuria renal aguda, el clearance de creatinina podría superestimar la tasa de filtración glomerular en hasta 2 veces más o menos, ¿sí? Además de eso, ustedes recuerden lo que yo les había dicho anteriormente. Cuando un paciente tiene una injuria renal aguda, demora en elevarse la creatinina. Digamos, está en una curva de aumento. Entonces, el clearance que nosotros estamos midiendo ahora probablemente no está representando el verdadero daño, el daño renal que existe. Es impreciso, está todavía inestable la creatinina. El clearance de creatinina se utiliza más para el paciente, digamos, crónico, en el consultorio externo, que tiene el valor de creatinina estable. Esto es complicado de entender, pero lo bueno de internet es que puedes poner pausa y escuchar de nuevo, si no preguntame en los comentarios si no lo entendiste. Yo sé que es difícil, ¿sí? Pero mira 2 o 3 veces el video y vas a ver que vas a terminar entendiendo. Otra cuestión importante acá, con respecto a la urea. Yo les había dicho que un gran porcentaje, 40-50% de la urea que se filtra, se reabsorbe en condiciones normales. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que está con una hipovolemia. La hipovolemia, ustedes saben que va a estimular la reabsorción de sodio y agua, ¿sí? Sodio y agua por los túbulos. El cuerpo lo que hace es tratar de retener sodio y agua para restablecer la volemia, para aumentar la presión arterial media. Ahora, junto con el sodio y con el agua, en situaciones de hipovolemia, por arrastre también se absorbe urea, se reabsorbe urea. Y la urea pasa de reabsorberse 50% a reabsorberse mucho más, 70%, 80% muchas veces, ¿sí? Entonces, esto hace que en situaciones de hipovolemia la urea aumente desproporcionadamente en comparación con la creatinina. Por eso se dice que una relación urea-creatinina mayor a 40 podría indicar, esto no es extremadamente específico, sí hay que valorar el conjunto clínico, podría representar una injuria renal aguda prerrenal. ¿Y cómo se mide el clearance de creatinina? Bueno, existe una forma directa, que es con orina de 24 horas. El paciente colecta desde que se despierta hasta que se despierta al otro día, la orina de todo el día, digamos, y se calcula junto con el volumen urinario de 24 horas, la concentración de creatinina urinaria y la creatinina plasmática. Y ahí la máquina calcula automáticamente o nosotros calculamos por el aplicativo, ¿sí? Pero esto es engorroso hacerlo en el ambiente de injuria renal aguda y pierde precisión, como les dije hoy, por estas cuestiones que les expliqué, ¿sí? También está la medida indirecta de calcular el clearance de creatinina, con la fórmula, por ejemplo, de Cockcroft-Gault, ¿sí? Estas fórmulas, al igual que las otras fórmulas que calculan la tasa de filtración glomerular, como MDRD, CKD-EPI, no fueron validadas para la injuria renal aguda. ¿Los nefrólogos utilizamos estas herramientas? Sí, utilizamos en la práctica, pero conociendo todas sus limitaciones, valorando el contexto clínico y cada paciente en sí, y sabiendo que no son del todo precisas. ¿Y por qué? Porque no tenemos mejores métodos. ¿Estamos? La fórmula de Cockcroft-Gault, recuerden que era 140 menos la edad por el peso dividido 72 por la creatinina plasmática. Esto se multiplicaba por 0,85 si era mujer. Y de esa forma es la estimativa indirecta del clearance de creatinina. Ahora, ¿por qué yo les pongo esta fórmula? No es porque les quiero complicar la vida, es para que ustedes la sepan utilizar. Fíjense, depende de la edad, depende del peso. Recuerden que en ancianos son más sarcopénicos, entonces disminuye la creatinina, ¿sí? Con respecto al peso, se los pongo acá, ¿sí?
El peso se refiere a la masa magra, al músculo. Recuerden que la creatinina, como les dije hace 10 minutos, depende de la masa muscular. Pacientes jóvenes tienen mayor aumento. Ahora, esta fórmula podría, digamos, superestimar el clearance de creatinina en pacientes obesos. ¿Por qué? Porque si un paciente obeso, nosotros ponemos acá 120 kilos, ¿sí? Ese peso no es masa magra, es grasa, es gordura. Entonces esto va a estar superestimado. Tenemos que saber valorar en ese contexto clínico. Por otro lado, en pacientes amputados, esto va a estar infraestimado. También tenemos que saber valorizar eso. En estos pacientes obesos, amputados, con estas limitaciones, es mucho mejor el clearance, la colecta de 24 horas de orina, pero esto en el consultorio externo, ¿sí? En algunas terapias intensivas utilizan el cálculo del clearance de creatinina, sobre todo cuando el paciente se está recuperando la función renal. Ahora, esto depende del protocolo de cada servicio, ¿sí? Para lo que más se utilizan estas fórmulas acá, la medida indirecta, es para el ajuste de los antibióticos. Siempre y cuando sepamos de todas esas limitaciones que les conté anteriormente. Nefrología es pesada, nefrología es compleja, yo sé. Hay que saber muchísima medicina interna, pero recuerden, en estos videos está resumido muchísimas páginas y libros y experiencia que yo les trato de facilitar la vida. Son semanas de estudio que ustedes se van a ahorrar viendo estos videos. Vamos a ver ahora esto que está acá, el sodio urinario, la fracción de excretora de sodio y el examen de orina. Estos tres se utilizan más para diferenciar entre injuria prerrenal y necrosis tubular aguda principalmente. El examen de orina puede ayudar también para muchas otras causas, pero vamos a ver en este contexto ahora principalmente.